La mujer de la cruz invertida. No todo el mundo entiende lo que implica trabajar como embalsamadora. Hay quienes piensan que es un trabajo rutinario, mecánico, casi frío. Otros creen que convivir con los muertos te endurece, te vuelve inmune al miedo. Déjenme decirles algo, no importa cuánto tiempo lleves haciendo este trabajo, siempre hay algo que te puede romper. Mi nombre es Mariana, trabajo como embalsamadora en un pequeño pueblo en Texas y lo que voy a contarles me ocurrió hace 3 años. Desde entonces, no hay noche en la que no piense en lo que pasó. No importa cuánto intente dejarlo atrás, lo que vi y sentí esa noche se quedó conmigo. Era una tarde de verano y el calor afuera era insoportable. Habíamos recibido el cuerpo de una mujer que había sido encontrada muerta en su apartamento. Según el informe policial, la causa de muerte era un aparente suicidio. No había dejado ninguna nota, pero los vecinos habían llamado a las autoridades al notar un olor extraño que salía de su apartamento. Cuando la encontraron, estaba acostada boca abajo en su cama, con una cruz invertida tatuada en la espalda. Al leer los detalles, sentí un leve malestar, pero intenté no darle importancia. Ya me había enfrentado a casos extraños antes y sabía que la imaginación podía jugar malas pasadas si permitías que los detalles te afectaran. El cuerpo llegó alrededor de las 8 de la noche. Estaba trabajando con Miguel, un compañero que llevaba casi tanto tiempo como yo en la funeraria. Era una noche tranquila, el tipo de turno en el que sueles avanzar rápido porque no hay interrupciones. El cuerpo estaba envuelto en una sábana blanca que aún tenía manchas de sangre seca. A simple vista, no parecía diferente de cualquier otro caso. Pero en cuanto retiré la sábana, algo me hizo detenerme. La cruz invertida tatuada en su espalda no era un diseño común. No era un simple dibujo hecho por estética o capricho. Tenía detalles tan precisos que parecía más un símbolo grabado con intención, casi ceremonial. Las líneas eran perfectas, los bordes oscuros y bien definidos, como si hubiera sido hecha recientemente, aunque la piel alrededor no mostraba signos de hinchazón. La mujer tenía el rostro pálido, los ojos hundidos y los labios ligeramente entreabiertos, pero lo que más me inquietó fue esa cruz. Había algo en ella que hacía que fuera imposible apartar la mirada. Comenzamos el proceso de preparación. Todo parecía normal al principio, aunque yo no podía sacudirme la sensación de incomodidad que había crecido desde que vi el tatuaje. Mientras trabajábamos, Miguel y yo evitábamos hablar más de lo necesario, algo inusual en nosotros. Había un silencio en la sala que no era normal, un silencio que no venía solo de la ausencia de palabras, sino de algo más profundo. Era como si el aire estuviera demasiado denso, demasiado pesado. Pasaron unos 20 minutos cuando sentí algo que no puedo explicar. Fue como si una corriente de aire frío rozara mi cuello. Me quedé inmóvil por un momento, tratando de racionalizar lo que acababa de pasar. Miré hacia el ventilador que siempre teníamos encendido en la sala, pero estaba apagado. De hecho, no había nada que pudiera haber causado ese frío repentino. Mi cuerpo se tensó, pero intenté no pensar demasiado en ello y seguí trabajando. Sin embargo, no podía evitar mirar de reojo a la cruz tatuada en su espalda. Cada vez que la veía, parecía más oscura, más profunda. Unos minutos después, Miguel salió de la sala para ir al baño, dejándome sola con el cuerpo. El ambiente en la sala parecía cambiar en cuanto él se fue. El zumbido habitual de las luces fluorescentes se sentía más fuerte, como si retumbara dentro de mi cabeza. Me acerqué para ajustar el brazo de la mujer y, cuando lo hice, vi algo que me heló. En la superficie brillante de la mesa de acero, justo debajo de la espalda del cuerpo, parecía haber una sombra que no correspondía a nada. No era mi sombra ni la del cuerpo. Era algo más. Algo que se movió rápidamente hacia el borde de la mesa antes de desaparecer por completo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras intentaba convencerme de que había sido un reflejo o una ilusión causada por el cansancio. Pero entonces lo sentí de nuevo, ese aire frío, esta vez directamente en mi oído, como si algo invisible estuviera demasiado cerca de mí.
Quise salir corriendo de la sala, pero me obligué a mantener la calma. Era mi trabajo, y no podía permitir que el miedo me dominara. Miguel regresó poco después, y me sentí aliviada de no estar sola. Pero la tranquilidad no duró mucho. Mientras trabajábamos, ambos escuchamos un golpe seco que provenía de una esquina de la sala. Era como si algo hubiera caído al suelo, pero cuando miramos, no había nada fuera de lugar. Miguel frunció el ceño, y pude notar que también estaba incómodo, aunque no dijo nada. Tratamos de ignorarlo y seguimos trabajando en silencio. Fue entonces cuando sucedió algo que ninguno de los dos podía explicar. Mientras Miguel estaba al otro lado de la mesa, preparando los instrumentos, la cruz en la espalda de la mujer pareció moverse. No me refiero a que su piel se haya contraído o que el cuerpo haya cambiado de posición. No. La cruz misma se movió, como si las líneas del tatuaje se deslizaran lentamente por su piel. Miguel lo vio también. Lo sé porque dejó caer los instrumentos que tenía en las manos y retrocedió varios pasos, con el rostro pálido. En ese momento, algo en mí se rompió. Cerramos todo rápidamente y salimos de la sala sin decir una palabra. Miguel me dijo que no podía seguir trabajando esa noche y se fue a casa. Yo me quedé en la funeraria porque era mi responsabilidad terminar el trabajo, pero no me atreví a volver a entrar en la sala de embalsamamiento. Me encerré en la oficina y traté de mantenerme ocupada, aunque mi mente no dejaba de regresar a esa cruz que había visto moverse. Al día siguiente, cuando regresé para revisar la sala, todo estaba exactamente como lo habíamos dejado. El cuerpo de la mujer seguía sobre la mesa, inmóvil, con la cruz en su lugar. Pero algo había cambiado. El ambiente no se sentía igual. Era como si la sala hubiera absorbido algo de la energía de esa noche. Incluso semanas después, cada vez que entraba a esa habitación, sentía una opresión en el pecho que no podía explicar. Miguel nunca volvió a trabajar en la funeraria. Renunció pocos días después, diciendo que no podía seguir haciendo ese trabajo. Yo me quedé, pero esa experiencia me marcó. Cada vez que preparo un cuerpo con algún tatuaje extraño o marcas inusuales, no puedo evitar pensar en aquella mujer y en la cruz invertida en su espalda. Y, a veces, cuando estoy sola en la sala, siento esa misma corriente de aire frío rozando mi cuello, como si algo invisible todavía estuviera allí, esperando. La llama negra. En mi oficio, he aprendido que la muerte tiene tantas caras como vidas existen. Algunas personas se van en paz, mientras que otras parecen arrastrar consigo algo oscuro, algo que no termina con el último aliento. Me llamo Alejandro, y desde hace más de 20 años trabajo como embalsamador en Guadalajara. He visto cosas que muchos no podrían soportar. Pero lo que ocurrió en el año 2010 sigue siendo lo más inquietante que he presenciado. No solo porque desafió toda lógica, sino porque hasta el día de hoy no puedo deshacerme de la sensación de que algo de esa noche se quedó conmigo. Todo comenzó una tarde tranquila de octubre. Una familia llegó a la funeraria con el cuerpo de una mujer de unos 40 años. Su nombre era Isabel y, según los documentos, había fallecido por causas naturales. Pero desde el momento en que vi a su familia, supe que esta no sería una preparación común. Había algo extraño en ellos, una especie de tensión en el aire que no podía explicar. La madre de Isabel, una mujer mayor de cabello blanco y rostro endurecido por el tiempo, no dejaba de apretar un pequeño crucifijo en su mano. Un hombre más joven, que luego supe que era el hermano de Isabel, apenas habló. Todos se veían inquietos, como si cargar con el cuerpo de esa mujer fuera un peso mucho más grande de lo que querían admitir. Mientras firmaban los documentos y entregaban la ropa con la que querían que la vistiera, la madre me advirtió algo que me pareció extraño. Me dijo que tuviera cuidado con Isabel, que no era como los demás. No entendía a qué se refería en ese momento, pero lo atribuía al dolor de perder a un ser querido. En este trabajo, escuchas muchas cosas extrañas, especialmente de personas que están en medio del duelo. Llevé el cuerpo de Isabel a la sala de embalsamamiento. Al descubrirlo, me di cuenta de que su piel estaba en un estado peculiar.
No había señales evidentes de enfermedad ni golpes, pero su rostro tenía un tono extraño, entre gris y cenizo, como si hubiera estado expuesta a algo que le robó el color de manera gradual. Lo más perturbador eran sus ojos. Aunque estaban cerrados, los músculos de sus párpados parecían tensos, como si estuviera apretándolos con fuerza, incluso en la muerte. Me estremeció la idea de que alguien pudiera morir con tanta tensión en el cuerpo. La familia había dejado junto al ataúd una vela negra, algo que tampoco es común. Cuando les pregunté al respecto, simplemente dijeron que Isabel la había pedido antes de morir. Fue una petición explícita, quería que esa vela permaneciera encendida junto a su ataúd durante todo el velorio. Aunque no me pareció apropiado, decidí no interferir. Mi trabajo era preparar el cuerpo, no cuestionar las costumbres de la familia. Comencé el procedimiento de embalsamamiento y mientras trabajaba, noté algo que me hizo detenerme. En su torso, justo sobre la clavícula, había un símbolo tallado en la piel. Era un círculo con líneas cruzadas, algo que no reconocía. Parecía una marca hecha deliberadamente, no un tatuaje, sino algo grabado con un instrumento afilado. Intenté ignorarlo y seguir con mi trabajo, pero no podía evitar mirar ese símbolo cada vez que me acercaba. Había algo en el que parecía pulsar, como si la piel alrededor estuviera más caliente que el resto del cuerpo. Me lavé las manos varias veces durante el proceso, tratando de mantener la calma, pero el ambiente en la sala se sentía más pesado con cada minuto que pasaba. Finalmente, terminé la preparación y llevé el cuerpo de Isabel a la sala de velación. La vela negra ya estaba colocada sobre una pequeña mesa al lado del ataúd y un miembro de la familia la encendió antes de que salieran de la habitación para dejarme trabajar. La flama era inusual desde el principio. No era clara y brillante como las velas normales, sino tenue, casi grisácea, como si la cera estuviera quemando algo más que su material habitual. Me quedé mirando la vela por un momento, sintiendo un impulso inexplicable de apagarla. Pero recordé las instrucciones de la familia y decidí no intervenir. El velorio comenzó poco después. La familia y algunos amigos llegaron a despedirse de Isabel. Aunque había llanto, la atmósfera se sentía extrañamente fría. No era solo la temperatura de la sala, sino algo más, como si las paredes mismas contuvieran una tensión invisible. La mayoría de los presentes miraban la vela con curiosidad, como si también notaran que había algo raro en ella. Sin embargo, nadie dijo nada. Pasadas las 11 de la noche, los familiares comenzaron a irse. Solo quedaron la madre de Isabel y su hermano, quienes insistieron en quedarse hasta la madrugada. Yo me quedé en la oficina, cerca de la sala de velación, revisando papeles y tratando de ignorar la incomodidad que se había acumulado durante todo el día. Fue alrededor de la medianoche cuando algo cambió. Un ruido sordo me hizo levantar la vista. No era un sonido fuerte, apenas perceptible, pero suficiente para ponerme en alerta. Me acerqué a la puerta de la sala de velación y abrí lentamente. La madre y el hermano de Isabel estaban de pie frente al ataúd, inmóviles, mirando la vela. La flama había cambiado. Ya no era grisácea, sino completamente negra. No como humo, sino como si la oscuridad misma se hubiera encendido. Emitía una luz tenue que no iluminaba la habitación, sino que parecía absorber la claridad a su alrededor. Me quedé helado al verla. La madre de Isabel intentó apagar la vela soplando, pero no sucedió nada. El hermano lo intentó con un vaso de agua, pero la flama persistía, como si no estuviera hecha de fuego normal. Cada intento por apagarla hacía que la sala se sintiera más opresiva. El aire se llenó de un olor extraño, como a cera quemada mezclada con algo metálico. La madre comenzó a rezar, pero su voz temblaba. Yo no sabía qué hacer. Solo podía mirar la vela, hipnotizado por esa flama negra que no debería existir. Fue entonces cuando algo más ocurrió. El ataúd comenzó a vibrar, apenas perceptible al principio, pero lo suficiente como para hacer que el hermano retrocediera. No podía creer lo que veía. Era como si algo dentro del ataúd intentara moverse. La madre de Isabel cayó de rodillas, llorando, mientras la flama negra se alzaba más alta, oscilando como si estuviera viva.
El hermano gritó algo y salió corriendo de la sala, dejando a su madre y a mí solos frente al ataúd. No podía moverme. Estaba completamente paralizado, mi mente intentando encontrar una explicación lógica para lo que estaba pasando. De repente, todo cesó. La flama negra se redujo hasta convertirse en una pequeña chispa y el ataúd dejó de moverse. El aire seguía siendo pesado, pero la tensión se había disipado ligeramente. Me acerqué lentamente a la vela, todavía incapaz de apartar la vista de esa flama imposible. No intenté apagarla. Algo me decía que no debía hacerlo. La madre de Isabel se levantó con dificultad y, sin decir una palabra, salió de la sala. Me quedé solo, observando el ataúd y la vela, esperando que no ocurriera nada más. Finalmente, alrededor de las 6 de la mañana, la flama negra desapareció por sí sola, dejando un pequeño rastro de humo que se desvaneció rápidamente. La familia recogió el cuerpo más tarde para llevarlo al cementerio, pero no volvieron a hablar del incidente. Antes de irse, la madre de Isabel se acercó a mí y me dijo algo que todavía me persigue. Ella sabía lo que hacía. Sabía que no descansaría. Desde entonces, no puedo entrar a la sala de velación sin sentir que algo me observa. A veces, incluso en mi casa, creo ver un destello negro en las esquinas, como si aquella flama nunca se hubiera extinguido del todo. Si te gustaron las historias de terror, regálanos tu like y coméntanos qué te gustaría escuchar en el próximo capítulo. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor del archivo del terror. Sin más, gracias por escucharnos, hasta la próxima.